En la Argentina de hoy, para hablar de nuestro último conflicto, ¿no?, hay 400 presos militares. 400, ¿eh? Que ellos dicen que son presos políticos, porque tienen procesos muy irregulares, muy irregulares. Hace años que están presos muchos de ellos. Algunos están en Marcos Paz, otros en Campo de Mayo, otros en Ezeiza y en otros lugares, ¿no? Entonces se ha formado una especie de comité de 30 abogados, un pool para defenderlos, ¿no? Y entonces estamos en contacto con quien va a hablar en nombre de todos ellos, ¿no?, que es Gerardo Palacio Hardy, un viejo conocido. Hemos hecho televisión con él, hemos hecho radio muchas veces. Es un abogado distinguido y bueno, tiene ahora la carga de defender o de participar de este grupo de abogados que defienden a 400 militares y policías presos, por lo que pasó en los años 70. Gerardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Bueno, ¿cómo es esta tarea? Debe ser muy pesada, ¿no? Bueno, tendría que hacer alguna corrección de detalle en lo que decís, porque en realidad, bueno, empecemos, son más de 400, no son solo militares, allí también hay policías, hasta gente que trabajó en el servicio penitenciario, y es cierto que unos cuantos abogados, bastante más de 30, hace un tiempo hemos empezado a reunirnos y a conversar entre nosotros y a estudiar estos casos, pero no como defensores de estos presos, que tienen sus defensores, algunos el defensor oficial, otros abogados contratados, sino estamos preocupados por algo mucho más profundo que la situación particular de cada uno de ellos, y que es la gravísima injusticia, la falta absoluta de justicia que se está produciendo en relación a los procesos de estos hombres. Esto es lo que nos tiene preocupados, porque he estado escuchando tu programa, como trato de escucharlo habitualmente los domingos. Hablas mucho de la República, y creo que tenés razón, hay que hablar más de la República y menos de la democracia, creo. Pero es imposible que haya una República si no hay justicia. Y en la Argentina, desde hace unos años, la justicia, particularmente por estos casos, es una especie en extinción. Y yo me atrevería a decir que en lugar de justicia, lo que tenemos es venganza. Ahora, decime una cosa, Gerardo. Yo tengo la sensación de que la sociedad poco a poco está cambiando, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó, ¿vos te acordás lo que pasó con Rucci? Cuando empezó a recordarse lo de Rucci, se empiezan a recordar los entuertos y las barbaridades del otro lado también, cosa que a mí me gustaría que no se recordara ninguna, ¿no? Como decía recién Estoy de acuerdo con vos. En Brasil no se habló más del tema, se acabó, ¿no? Y en Argentina estábamos medio en ese camino, hasta el 2003 se estaba como disipando el tema, y ahora como que reverdeció vigorosamente, ¿no? Sí. Bueno, hace ya un tiempo, ha sido solapado, ha habido acá aquella cosa vieja, antigua, del chivo expiatorio, una sociedad, la nuestra, muy hipócrita, que prefiere mirar para otro lado cuando las cosas la incomodan como integrantes de la sociedad. Una aplicación quizá la Argentina de aquella frase de un gran filósofo que seguramente habrás leído, Etienne Gilson, ¿no?, cuando él decía que hay un problema ético en la raíz de nuestras dificultades, porque los hombres somos muy aficionados a buscar la verdad, pero somos muy rebeldes, muy reacios para aceptarla, ¿no? Una vez que la hemos encontrado. Sí. Yo siempre estamos diciendo, queremos la verdad, la buscamos, pero cuando la encontramos, preferimos hacerla a un lado, ¿no? Ahora, decime una cosa, Gerardo. Yo estuve en Marcos Paz con la gente que estaba ahí presa, después estaba Patti, y almirantes y demás. ¿Estuviste allí? Sí, estaba el almirante Mayorga, por ejemplo. Hay gente que tiene más de 80, más de 70. Y hay gente que... Porque hay una disposición que a los 70, seas quien fueres, y tenés derecho a un arresto domiciliario. ¿Eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo? No se está cumpliendo con estos hombres, y hay otras situaciones paralelas, como la de que están presos hombres que no tienen 80, tienen bastante menos, pero que en la época por los cuales se los está juzgando, eran veinteañeros, Mariano. Eran tenientes primeros, si hablamos del ejército y así, respecto de la Armada, de la Fuerza Aérea, o policías que tenían poco más de 20 años y que hoy están presos. Bueno, hay civiles como Smart también, ojo, Y civiles como Smart, porque ahora vienen por los civiles, sí.
Y hay un sacerdote como von Bernig, en un juicio que fue infame, es decir, un sacerdote que es condenado por haber asistido como sacerdote a los que estaban presos, y ahora estoy haciendo abstracción de las condiciones en que estaban presos, ¿no? Es decir, la Argentina se empeña en mantener abierto su proceso de guerra civil tan largo, ¿no?, que está agotando al país, que lo está terminando. Y por Ahora, eso a mí lo que más me llama la atención, ¿sabes qué es? Es que si vos ves, por ahora que ha muerto Alfonsín, si vos ves la secuencia, el juicio a las juntas, bueno, la obediencia de vida, el punto final, después los indultos de Menem, hubo indultos inclusive de Duhalde, es decir, todo parecía ir en una dirección, que era finalmente la pacificación. De a poco, bueno, pero se iba. Y de golpe, el 2003 se revierte totalmente. Es una cosa rarísima, ¿no? Ver un proceso histórico que se muerde la cola de un día para el otro. Bueno, eso fue culpa de los jueces que tenemos y en especial de esta Corte. Esto tiene nombre y apellido. Esta Corte se ha saltado a la torera principios del derecho penal que a la humanidad le costó siglos conseguir, Mariano. Por eso yo hablo de venganza. Es tremendo, a partir de los casos Arancibia, del caso Simón, y cuando alguna cámara, como el año pasado, ¿te acordás?, intentó poner remedio en el juicio de unos pocos militares y gente de la policía porque por el tiempo que llevan estos procesos, se produce una explosión, se podría decir, de odio de ciertos grupos que parece que tienen el monopolio en este asunto de la opinión, ¿no?, como las agrupaciones Hijos, Madres de Plaza de Mayo, etcétera, y piden la cabeza de esos jueces. Y hasta un diario llegó a decir que el fallo de la Cámara era jurídicamente correcto, pero políticamente incorrecto. Entonces, fíjate vos, si la justicia entra a ser analizada, juzgada de este modo, no solamente esta gente que hoy es víctima de esta justicia, que no es justicia, como digo yo, más bien de una venganza, sino que los argentinos tenemos que reaccionar y darnos cuenta que el día de mañana cualquiera de nosotros se nos puede juzgar por estos principios que no son principios, que son ideologías llevadas a la aplicación de la justicia. Esto es lo grave de lo que ocurre en la Argentina. Pareciera, Mariano, como que se ha puesto, esto lo dijimos en una declaración del Instituto de Filosofía Práctica, cuya comisión directiva yo integro, ¿no? Se ha puesto de un lado el derecho y la justicia, y del otro lado se ha puesto al Estado. Ahora, si se plantea un antagonismo, una contradicción entre el Estado y el derecho, ¿no?, entonces, como decía Ángel Osorio Gallardo, un gran abogado español, ¿no?, cuando se hace ese antagonismo, el Estado por un lado, y en este caso el Estado ideologizado, y por otro lado el derecho, bueno, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo algunos abogados? Los que creemos que hay que defender el derecho y militar, ¿no?, y lo reverenciamos como un ideal, lo practicamos como ministerio. Estamos persuadidos, convencidos de que sin el amparo del derecho la sociedad retrocede a la barbarie. Y esto es lo que puede ocurrir, por eso la Iglesia viene hablando también. La gente no sé si se da cuenta que la paz social está gravemente amenazada. Porque al mundo, repito, le costó siglos, incluso de mucho dolor, encontrar estos principios de que no se puede juzgar dos veces la misma conducta, de que no puede haber pena si no hay una ley previa, de que la amnistía es una facultad del poder político y los jueces no pueden revisarla. Bueno, todo esto, desde la Corte Suprema hasta los jueces inferiores, está siendo dejado de lado en la Argentina hace ya años. Yo me pregunto si la sociedad lo sabe y está consciente de los peligros que esto encierra, Mariano. Gerardo Palacio Jardi, representante de alguna manera de un grupo de abogados que ha decidido jugarse por el derecho. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Yo me acuerdo ahora, me estoy acordando, terminando esta conversación, cuando yo era estudiante, ¿no?, hace apenas unos pocos años, el libro de cabecera de los estudiantes que estábamos en la Facultad de Derecho de la UBA, que es donde yo estudié y enseñé casi toda mi vida, el libro de cabecera era un libro que se llamaba La lucha por el derecho, usted también lo recordará, que también es abogado, de von Hiering. Y lo que decía von Hiering, que era un clásico, es que si al derecho no se lo defiende, si no se milita por el derecho, el Estado se lo come. ¿No? Esta es un poco la idea. El derecho tiene que ser defendido, es como débil, es como
un discapacitado frente a un musculoso señor que es el Estado que va a pegarle. Entonces, si no defendemos al derecho, pasa esto. El Estado que ganó se queda con todo. Y después viene otro Estado, al revés, como hemos tenido nosotros, cada 10 años una, que a su vez anula lo que hizo el anterior, ¿no? Y en ambos casos el derecho es la víctima.